La realidad no es un sueño y el sueño no es la realidad. Es una conclusión de mi cerebro torcido. Ay, bendito sea el Señor, tanto que hay para hacer y uno no se puede ni sentar siquiera a relajarse, a estar un ratico por ahí. Ay, ¿qué más? ¿Qué más sale bien? Ay, no, es que tiene que hacer uno tantas cosas, ¿verdad? No puede uno ni desparramarse, aunque sea leer alguna cosa. Ay, hablando de desparramadas, les voy a contar un cuentico. ¿Cómo les parece? Un cuento, pero es un cuento corto. Vale, pues cuidado. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un colbón. Eso no pega, pero rima. Ahí está, cuento corto. Ay, ¿y qué tal lo de los epitafios? Dice un epitafio que dice así. Aquí yace Juan García, que fue con un fósforo encendido a ver si gas había. Y había. ¡Alejo! ¿Sí va a venir el invitado no? Para yo contar la historia a esta gente aquí. Angelita, ya está que llega, ya hiciste el tinto para poderlo atender. Ay, pero todo era tinto y este quesito más. Ay. Y veas el popó de ese perro ahí atravesado. Sí, el perro quién lo compró, ¿no lo compró usted? No, ok. Pase Arte Cultural, hoy una tarde pues de aprender, partiendo primero por mí, de literatura, con un maestro que nos va a hablar de filosofía, de historia, de un proyecto que tiene y los proyectos que se avecinan de la inteligencia y la capacidad de este hombre. Profe, bienvenido a Pase Arte Cultural. Profe Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Gracias Alejo, gracias a Pasearte, a ustedes por esta invitación que recibo con mucha alegría y que bueno, aquí estoy dispuesto para que tengamos una grata conversación sobre diversos temas. Esto se volvió una frase de cajón, profe, pero es así. Esto es un programa hecho de amigos, con amigos y para amigos. Es tomarnos un café, conversar un poquitico. No soy conocedor de todos los temas, pero a eso venimos, que la persona de a pie se pueda sentar con alguien y que aprendamos un poquito y nos vamos con un poquitico más como de conocimiento y de cosas que nos faltan a todos los seres humanos. Nacido en Bello, Antioquia. Nacido en Bello, viví allí gran parte de mi vida, ahora pues ya no vivo allí, pero todavía mantengo mucho contacto con los bellanitas en temas artísticos, culturales, con muchos amigos dedicados a la música, al teatro también. Pues yo no tengo esa vena, pero tengo otros gustos y otras búsquedas por ahí también asociadas a la literatura entre ellas y muchas de ellas también a la historia de la filosofía que son pues mis formaciones. Profe, bueno, filósofo con maestría en historia. Sí. ¿De dónde? De filosofía de la UPB y una maestría en historia de la Universidad de La Plata en Argentina. Ya tuve la oportunidad de estar viviendo 2 años y medio, también tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación en Europa, en la ciudad de Valencia, en España, donde tuve una experiencia muy bonita. Y por muchas circunstancias también laborales y de términos pues, de lo que vengo realizando, viajar por varias partes del mundo, tanto por gusto como por temas laborales. El último viaje bonito y grande que hice fue haber tenido la oportunidad de estar en Rusia, en el Mundial. Uy, profe. Pero haciendo un recorrido también muy histórico y muy cultural de lo que es esta sociedad muy desconocida para nosotros. Volviendo al principio con lo de amigos artistas y todo, profe, pero es que el programa se llama Pase Arte Cultural. El arte y la cultura, yo creo que se aplica a todo. Todo es arte y cultura. Sí, desde que haya una narración, desde que se construya un discurso, yo siento que en cierta medida ya hay un referente artístico ahí también. Ahora la literatura es una de las artes que tenemos que bueno que todos tuviéramos. A ver, yo creo que nuestro país es pobre en literatura, profe. No, yo creo que hay una riqueza grande, solo que muy desconocida, ¿cierto? Solo por decir algo. Lo hablo en el hábito de nosotros como claro, para leerlo, como para... Sí, lo que pasa es que hemos sido también un país muy abocado a otras cosas y de pronto la cultura de la lectura que sí tienen otros países latinoamericanos vecinos, pues no nos ha sido tan fuerte. ¿Como cuáles? Argentina, por ejemplo, México,
países con una cultura literaria muy fuerte, no solo por los grandes escritores, sino también porque hay una riqueza en la gente que disciplinadamente lee mucho. Entonces eso también muestra que nosotros podemos avanzar. Aquí se han logrado muchas cosas y cosas muy interesantes. Yo también pienso que desde el ámbito educativo también implica un poco qué nos enseña el sistema, cómo nos lo muestra, cómo entramos nosotros a la literatura, ¿cierto? Y esa es una de las preocupaciones que uno siempre tiene. Yo he tenido la oportunidad de ser profesor de colegio, ahora pues en la universidad, pero cuando uno está como profesor de colegio, la preocupación siempre es, bueno, la lectura que se le va a poner a los chicos, por ejemplo, es una lectura que les motiva, que les es significativa, porque si no, entonces no tiene ningún valor, simplemente hacen el resumen por hacerlo. Y se le coge pereza al hábito. Exacto, entonces no se hace disciplina. Y yo creo que ese es uno de los... Bueno, pues, ahora por sí ejemplo, llegó para vea, contar historias. Ahora sí llegó lo rico para contar historias. Bien, muchas gracias. Con el Muy cabecito por el suelto. tintín. Angelita Remedios, una lectora impresionante. ¿Es cierto, Angelita, no? Oíste, yo me vine para el programa que no es. Una lectora impresionante. No, No, pero ¿cómo pues, así, no, Angelita? No me vas a hacer quedar mal, que ese muchacho sabe más que yo. No, él sí sabe prácticamente, mejor dicho. Él sí No. sabe. Pero en el arte tuyo también se maneja mucho lo que es la literatura. Sí, yo celebro, por ejemplo, el costumbrismo, yo todo eso. celebro, por ejemplo, el Día del Contador y el Día del Artista. ¿El del contador? El del contador, ¿Y por qué? claro, yo no soy contadora, pues, yo soy contadora pública. Yo Ah, fuentera, claro que sí. Claro, oíste, y empezando por una cosa, ¿cuál es la historia del nombre tuyo? No, pues más que el nombre, de pronto cuando uno se pregunta por los apellidos, hay unas curiosidades ahí. Por ejemplo, mi apellido, el apellido Montoya, es un apellido que tiene raíces vascas y gitanas, ¿sí? Y eso fue algo bien particular. Aunque mi papá es antioqueño, nacido en un municipio como Cocorná, pero el apellido Montoya sí tiene raíces españolas y tiene sobre todo, a mí me pareció muy interesante, sobre todo hacer la secuencia de la raíz gitana, porque eso también muestra la secuencia. Yo sé de dónde viene el apellido Montoya, y es que resulta que estaban dos españoles, iban, porque ellos montaban mucho a caballo. Ah. Entonces iban pues a hacer como una diligencia, y entonces le dicen uno al otro, oye, Felipe, pues así, pongámosle que se llama Felipe. Pero Oye, no se llamaba Felipe. ¿Ah? No se llamaba Felipe. Pues es que en ese tiempo yo no sé cómo se llamaban, Ah, yo me ya, sé la bueno. historia, pero no los Bueno. sujetos, ¿sí me entiendes? Y entonces le dice el uno al otro, oye, Felipe, ¿montó ya o no te has montado? Pues que al caballo. Ah. Y ahí viene. Y entonces, Felipe, ¿pero quién quedó Montoya? ¿Felipe o el que se iba a montar el caballo? Felipe Montoya. Felipe Montoya. Montoya, pero le digo, oye, ya, ¿montó ya o no te has Ay, montado? Angelita, sigamos más bien con el profe. Pero eso es algo muy interesante lo de los apellidos. O sea, claro que gran parte de los apellidos del común de nosotros, los citadinos, pues yo creo, son muy de España, ¿cierto? De ese lado. Porque, bueno, no sé, porque en Bogotá, Cundinamarca, todavía hay mucho apellido como de las raíces originales de nosotros, creo Sí, yo. Sí, muchos de esos apellidos, digamos, se recuperaron con el tiempo, porque antes las comunidades indígenas, incluso pensemos en los esclavos que llegaron de África a las Antillas y luego a nuestros territorios, muchos cambiaron su apellido o se los cambiaron porque los cambiaban por el que era el dueño, el amo o el hacendado. Cogían el apellido de los dueños. Exacto, por decirlo en alguna manera. No Y es como lo que debiéramos de decir. No, es que no. Y posteriormente, ¿qué pasa? Se recuperan todos esos apellidos. Entonces hoy uno en el Cauca encuentra muchas personas con los apellidos, por ejemplo, Quintín Lame, asociado por ejemplo a Manuel Quintín Lame, un líder indígena muy importante en la historia de la reclamación de tierras, por ejemplo en Colombia. Y los otros empiezan a recuperarse esos apellidos indígenas. Hay unos que se perdieron, pero hay otros linajes que se han mantenido. O Entonces, sea que antes de que llegaran los españoles la gente no tenía apellidos, tenían nombre pero no apellidos. no, sí había un linaje, por ejemplo, el linaje de la comunidad, ¿cierto? De un líder espiritual, por ejemplo. Entonces, también los esclavos tenían sus propios nombres y sus propios linajes. Solo que en esa simbiosis y en ese encuentro que generó tantas cosas, pues hubo tantos cambios, incluidos los cambios de apellidos. Bogotá es muy diverso en los apellidos por cantidad, por ser capital. Yo creo también que tanto extranjero que llegaba allí inicialmente, fuera eso, los apellidos de Boyacá y todo, Cundinamarca,
más los europeos, ¿cierto? Allá hay mucha mezcla de Sí, de hecho, por ejemplo, pensemos también que en su momento no solo llegaron españoles a estas tierras, después llegaron alemanes, también hubo portugueses, y esas mezclas incluso permitieron pues que hubiese algo como muy variopinto, muy diferente, y que se empezaran esas líneas de mezclas todavía. Después incluso llegarían árabes, ¿sí? Entonces esos vínculos van tejiendo una diversidad que al día de hoy todavía tenemos, ya no con tanta variedad, pero todavía se conserva. Ah, sí, vea. Qué bien. Vea. O sea, mucha mezcla. De todas maneras, nosotros nos volvimos una mezcla de cantidad de apellidos. Y un mestizaje, en realidad. Oíste, eso pero es- para que te hayan mezclado, vos quédate. Como Sí. que buena Quedó mezcla, bien. buenos ingredientes. Sí, bueno, ingrediente. Poquiticos, pero buenos. Me faltó una migajita de sal, pero... Oíste, mi querido, bueno, ya entrándonos pues como en la parte tuya, eso de ser historiador requiere que primero pasión, porque no todo el mundo está dispuesto a conocer la historia o a leer o a simplemente a decirme quiero enfocar en esto, ¿cierto? ¿Cómo nace como esa pasión que vos tenés por... Pero lo primero tuyo fue la filosofía o la historia. Primero fue la filosofía. Filosofía. Pero eso va como de la Sí, mano, ¿cierto? va como muy de la mano. Yo creo que, Sí. digamos que la inquietud surgió desde siendo muy joven en el colegio. Tuve muy buenos profesores en todas las áreas, pero tuve profesores que me incitaron mucho a ciertas búsquedas como en las áreas sociales. Y eso me implicó que luego, pues, de salir de del colegio, empecé a explorar y empecé a buscar temas de la filosofía. Yo creo que para todos se necesita vocación, ¿cierto? Sí. Se requiere disciplina, se requiere también tener una inquietud, y esas búsquedas los llevan a uno a muchas partes. Con el tiempo, pues me fui no solamente inquietando por esos temas de la historia, sino mezclar la historia con muchas cosas, con la literatura, por ejemplo, con el arte, con el cine también, que es uno de los temas que me gusta mucho, y también con los viajes, ¿cierto? Yo creo que viajar es la mejor forma de hacer historia también, de conocer la historia y de compararla con lo que uno todos los días ve. Yo creo que los viajes le abren a uno unas ventanas y unos panoramas que uno no se imagina. Entonces, eso hace que vaya creciendo el deseo por ¿Viajando en físico o viajando a través de la literatura? Porque también, Eso como sí, Julio Verne. sí, uno leer un libro lo transporta. Totalmente. Pero vos transporta. mencionaste que nació, pues que nació la historia, o sea, como ese deseo por una inquietud que tenías. ¿Cuál era la inquietud? No, digamos que en el colegio tuve buenos profesores en esas áreas que nos hacían pensar, por ejemplo, cosas como por qué suceden este tipo de cosas, por qué vivimos en un país con las condiciones en las que vivimos, qué hacen que en otros territorios del mundo sean distintos sus procesos históricos. Entonces, en esas búsquedas y ejercicios de comparación, yo creo que uno se va inquietando también por saber, ¿cierto? Por conocer, y hay cosas que lo admiran a uno mucho, ¿cierto? Una obra de arte, por ejemplo, recorrer un museo o recorrer un territorio, por ejemplo, que esté abierto a un montón de cosas y que uno no haya visto, solamente la propia arquitectura y todas las historias que hay alrededor de eso. Eso los llevan a uno a ampliar mucho el horizonte. O sea que se te creó en el bachillerato como ya el gustico, el bichito por la filosofía en el bachillerato. Sí. Antes, ¿qué pensamiento, qué creías de pronto que te gustaba hacer o cómo te visualizabas? Digamos que uno de pelado pues piensa en muchas cosas, ¿no? Cuando yo incluso terminé mi bachillerato en el Seminario Menor de Medellín, en un seminario, que era un colegio normal, no Ay, vivíamos yo sí sabía, tiene pura cara de seminarista. No le va a tener pleno, aquí nomás. Pero bueno, no, fue un proceso de bachillerato en el que aprendí mucho, tuve experiencias muy interesantes, además porque el seminario lo forma a uno mucho en disciplina y también te forma en una cosa muy bonita que es el aprender a compartir con unos escenarios, por ejemplo, como los barrios. Entonces hacíamos trabajos pastorales, trabajos sociales con la comunidad, y eso para mí fue también, yo creo que fue un empujón también a elegir las áreas de las ciencias sociales. Excelente. ¿Te ha dado esta profesión, esta pasión por la oportunidad de conocer varios países Sí. y varias culturas? Sí, he tenido la oportunidad de conocer muchos países en viajes, por ejemplo, digamos que de los más interesantes, el último pues que fue Rusia, que fui con la intención también de ir al mundial, pero también de conocer mucho sobre lo que significa la cultura rusa. De muy pelado fui muy amante de la lectura de los grandes clásicos de Rusia, como Dostoyevsky, por ejemplo, pero también he visitado lugares muy bonitos aquí cercanos en Centroamérica. Guatemala para mí
Fue una experiencia muy bella, no solo por lo que fui a hacer allí en ese momento, tuve la oportunidad de conocer a Rigoberta Menchú, que fue la Nobel de Paz guatemalteca, y hacer una serie de trabajos con ellos allá, que aún todavía sigo haciendo con amigos de Guatemala. Entonces, las experiencias de los viajes son eso, conocer personas, conocer experiencias de la gente, lugares que también pues son mágicos, ¿sí? Que son tan bellos como muchos de los que podemos tener aquí en nuestra geografía. ¿Tenés alguna experiencia que hayas vivido que vos digas, qué rico yo haber estudiado, qué rico yo ser profesional en esto, porque qué experiencia tan maravillosa? ¿Alguna que nos puedas contar? No, yo qué diría, uno piensa siempre en todo, qué bueno haber sido astronauta, por ejemplo, a uno poder haber hoy con todas estas cosas que hace la NASA, poder visitar otros espacios, no sé, visitar Marte con todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que eso también es una inquietud que uno va explorando desde la línea de uno. Pero entiendo que Angelita, la pregunta era más, ¿alguna experiencia que hayas vivido, en base a tu profesión? Digamos que en los viajes, por ejemplo, a mí me gusta mucho dos cosas, entre muchas me gusta siempre ir a comer a algún lugar comidas típicas. Entonces yo diría que bacano, por ejemplo, tener la habilidad de poder cocinar. No soy buen cocinero, entonces esa habilidad pues, me hubiera gustado explorarla, puede ser interesante. E incluso también hago la tarea de ir a algún espectáculo que se pueda visitar en ese país, un espectáculo artístico. Por ejemplo, en Rusia tengo la oportunidad de ver un espectáculo con los amigos que fuimos, un musical de Ana Karenina. Entonces yo decía, uy, qué bacán no poder ser actor. Pues eso no es una vena mía, pero diría que también me hubiera sido muy interesante. Tal vez en la próxima reencarnación. En la próxima reencarnación. Oiga, así profe... estoy yo, que tengo una uña encarnada y eso está Oiga, pero el profe también ha trabajado en cuestiones de conflictos. ¿Has escrito algo de conflictos o has estado trabajando en algo de conflictos? Contanos un poco sobre eso, profe. Sí, tuve la oportunidad de dirigir un proyecto con unos amigos, profesores y estudiantes que lleva por título 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Son 2 libros muy pedagógicos que buscan que cualquier persona, desde el más erudito hasta el no conocedor, leyendo ese texto pueda tener una visión panorámica. Entonces, ese es un proyecto, y de ese proyecto se llevó a la radio. Con el mismo nombre, en la emisora de la Universidad Nacional, se lograron hacer 143 programas radiales con ese tema, ¿cierto? Entonces, cada pregunta o cada temática la resolvíamos en un programa con expertos, profesores que llevábamos también, nosotros mismos en un coloquio conversando con profesores alrededor de esos temas. Entonces, ese ha sido pues como el trabajo de los últimos años. Y en estos tiempos he venido trabajando con amigos de América Latina sobre el tema de las comisiones de la verdad, que en Colombia también en este momento estamos en una de ellas y tenemos digamos, el proceso, ya lleva 2 años y hemos hecho un ejercicio con amigos de otros países viendo cómo esos temas se llevaron a cabo allí y qué podemos aprender de ellos. Oye, ¿a qué hora dormís vos? No, porque es que eso hace sin ánimos de meternos ni en política, porque yo soy de los que digo de que o sea, menos en este programa, o sea, meterle ni política, ni deporte, ni religión, sino que aprender y escuchar de todo, ¿cierto? Porque es respetable la opinión de cada uno de nosotros. Cada uno tiene un pensamiento y una defensa a su concepto y a su pensamiento. Pero ¿cómo estamos nosotros en Colombia respecto a este proceso de paz, a este conflicto que vivimos, a nivel de los otros que ya han pasado y han cruzado esa frontera y lo han logrado? Pero sinceramente, ¿en qué nivel estamos? Pues a ver, es una respuesta, digamos, compleja en cuanto a que hay muchos conflictos, ¿no? Por eso es que cuando uno piensa en el conflicto, piensa que es solo uno. Sí, es en verdad. Realidad tenemos muchos conflictos. Es verdad. Lo segundo es también entender que a veces los conflictos no son negativos. Digamos, son negativos cuando uno trata de excluir al otro, y excluir al otro significa, por ejemplo, ya no dar la palabra, asesinarlo, ¿cierto? Pero los conflictos en sí nos permiten a nosotros crecer como sociedad. Pero yo pienso que una de las situaciones que nosotros hemos vivido en Colombia y que nos mantiene, digo yo, tal vez la palabra no sea la más adecuada, estancados en un pantanero, es que a veces no hemos hecho las reformas que en realidad son necesarias. Es decir, el hecho de que todavía, mire, yo les tengo una anécdota, yo viajé por muchas partes del país haciendo pedagogía para el acuerdo de paz, no diciéndole a la gente vote sí o no, sino diciéndole a la gente entendamos lo que se está escribiendo aquí. Y entonces recuerdo mucho una señora en un evento levantó la mano y me decía, profe, pero ¿por qué otra vez
el problema de la tierra aparece en el tema de los diálogos de paz. Y le decía yo, la respuesta usted misma en cierta medida la da. ¿Por qué otra vez? Porque no se ha resuelto el problema. Si el problema se hubiera resuelto, no tendría por qué estar otra vez en la agenda. Pero como no se ha resuelto, y como todavía está ahí, y los que lo pueden resolver no lo quieren resolver, entonces por eso es uno de los problemas o de las causas estructurales que hemos tenido nosotros en el conflicto. Entonces esa es una dinámica, ¿cierto? Y los países todos somos muy distintos, pero hay algunas similitudes. Por ejemplo, con ese tema, pensemos en los pueblos indígenas, que en América Latina han sufrido mucho, incluso en el siglo XX. El caso del Perú, el caso de Guatemala, por ejemplo, que son conflictos muy parecidos a los nuestros. ¿Por qué? Porque las poblaciones más vulnerables son las que más han sufrido, ¿cierto? En Guatemala y en el Perú la comunidad inca, en Guatemala la comunidad maya fue la que más sufrió la violencia. Y aquí también, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, y de parte y los parte. gitanos, claro, de todos los actores. Ajá. Entonces, en esa medida, yo creo que tenemos muchas similitudes y muchas cosas por hacer. Entonces, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas en este país. Para que vea que aquí aprendemos y Una hablamos de deuda todo. histórica. Sí, ya cada cual toma su concepto y su idea. Sí. Pero vamos a otra parte que me parece súper importante con el vamos a otra profe. parte, No, aquí pues, pero Aquí mismo. vamos a hablar de otro tema. bueno, Es que era en sentido es que me figurado. ubique. Ubícate, por favor. Eso, gracias. Profe, brevísimo. Necesitamos que nos explique coquito, como dice un amigo mío que habla muy claro, Laurencio Domínguez. Me explica coquito. ¿Qué es brevísimo? Y por qué estamos hoy en día con brevísimo. Bueno, Brevísimo es una apuesta de unos amigos gomosos de la literatura. No somos literatos, hay un artista plástico, hay una psicóloga, hay un amigo que es docente también universitario, hay un productor de temas radiales y estoy yo, pues ninguno es literato, pero somos gomosos de la literatura, pero gomosos de un género que está haciendo como cierta emergencia, ¿cierto? Que es la literatura breve, todo lo que tiene que ver con la brevedad. Miren, por ejemplo, ese concurso que hay aquí en Medellín, de Medellín en 100 palabras, eso no es novedoso de Medellín, en Chile ya lo hacen, por ejemplo, lo hacen en Praga, lo hacen en Hungría, en muchos países del mundo ese concurso es muy famoso y es como para motivar a la gente a construir relatos breves de su cotidianidad, en 100 palabras. Entonces, con ellos nos juntamos una vez, gomosos de la literatura breve, habiendo leído a muchos de los maestros de la literatura breve, y dijimos, hagamos un programa de radio sobre literatura breve, una cosa difícil porque no habíamos todavía vislumbrado qué era lo que queríamos, sí hablar de las brevedades, pero ¿cómo agarrar eso? Entonces nos reunimos y Brevísimo nace con esa idea, primero el nombre, de pensar que todo lo que se va a hablar allí es breve, la brevedad, contundencia, ¿cierto? Eso es un punto importante. Y lo segundo, que Brevísimo tiene como varias facetas. Brevísimo es un programa que recorre varios modelos. Uno le llamamos cartografía literaria, por donde vamos a un país, por ejemplo, y miramos ese país cómo trabaja la brevedad. Entonces, por ejemplo, hemos ido a México, hemos visitado España, hemos visitado Argentina con la literatura, y entonces las brevedades allí literarias, incluso las musicales, porque hay brevedades musicales también muy interesantes. Otro modelo de Brevísimo es la entrevista, para entrevistar personas. Antes de que pasemos a la entrevista, yo te tengo un cuento breve. Es muy bonito, pónganle pues cuidado los dos. Ella caminaba y dobló la esquina. Él la desdobló para seguirla mirando. Ah, pero eso es un poema. No, eso es un cuento. Es un cuento. Que usted, bueno. sí. Usted que es todo romántico, pues no, eso es un poema, pues un cuento. Sí. Bueno. Un cuento brevísimo. Pero muy interesante porque así es que nace esa forma breve. Con lo que dice ella, yo recuerdo que el primer cuento breve que leí es una historia pues como muy particular, me lo recomendó un amigo mexicano, de un escritor de hecho mexicano, Juan José Arreola, que se llama Cuento de Horror. Imagínense el relato. La mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. ¿Cómo le parece? Ah, A mí me dio fue como, ya escúchalo a ustedes, me dio como ya... ¿Como ganas de narrar uno o les No, gusta como lo- apetito. ¿Sí? ¿Vos no has comido los chorizos de Lani Andrade? Ay, no, pero ¿cómo le ay, parece? Dios mío, no solo los Profe, chorizos, y sino unos esos aderezos. artesanales, 100% artesanales, profe. Hechos a usted que manito, le gusta vea. tanto la comida, te recomiendo, profe, Lani Andrade, 100%, Lani Andrade. 100% artesanales. Tanto los Chorizos chorizos y aderezos. margolinos y
aderezos, hay salsita de ajo, hay pasta de pimentón, cantidad de aderezos. ¿Y dónde la podemos contactar? Ahí al final vamos a colocar ya el logo donde aparece ella, que es una de nuestras alianzas aquí en Pasearte Cultural. Es la que nos da Hablando de comida, vos de historia, no, usted historiador debe saber. ¿Qué sabe vos de Cosiaca? Ese personaje de Cosiaca. Hablando de comida, yo te voy a contar uno y hablamos de Cosiaca. Como le pedí que una vez entró él a un restaurante y se sentó normal. Le digo, mesera, hágame el favor, me trae un almuerzo como me lo dan en mi casa. Así precisito se lo trajeron. Él terminó de comer, se paró y se fue. Cuando iba a media cuadra adelante lo llama el dueño, oiga, usted no pagó. Es que yo dije que me lo sirvieran como en mi casa y en mi casa no me cobran. Tenía la razón. Muy bien. No, personajes como Cosiaca y muchos otros se han convertido en tradición popular que han permitido rescatar sobre todo esos relatos y esas tradiciones que parecieran como negadas, ¿cierto? Porque dice, no, es que eso no es literatura, eso no tiene pues como un nivel de altura, y en realidad es otra forma, el costumbrismo que lo rescató aquí personajes como Tomás Carrasquilla. Entonces, esos relatos populares de estos personajes que nosotros tenemos en la televisión, incluso los mismos Tola y Matuja, por ejemplo, con todo su rescate de un humor que también tiene con referencias políticas, pero estos personajes sobre todo que rescatan las tradiciones de los pueblos, de todos nuestros pueblos. Como Ángela Remedios. Exacto. Como Ángela Remedios. Profe, hablando de brevísimo, entonces hablábamos ahorita detrás de cámara lo de los epitafios, que también pueden entrar ahí. Claro, hay muchas formas breves. Está, por ejemplo, la minificción o lo que llaman cuento corto o microrrelato, los epitafios, que son aquellos pues que se ponen en las tumbas, las sentencias, por ejemplo, cuando alguien lanza una sentencia y una frase que queda siempre ahí como sonando, por ejemplo, el haiku, que es una poesía japonesa que también tiene una particularidad. Todo eso se puede ver como brevedades. Hay otras mucho más complejas como el escolio y todo esto, pero el epitafio es muy interesante porque imagínense ustedes, nosotros rastreamos un concurso en Zaragoza, España, dedicado a los epitafios. O sea, un concurso. El cementerio de Zaragoza, España, hace un concurso para que la gente escriba un epitafio, y los mejores epitafios ganan un dinero, pero además tienen la oportunidad de ser escogidos por personas, familias que quieran poner su epitafio a sus seres queridos. Profe, denos unos poquitos ahí, ya que nos está acabando el tiempo, Angelita. Sí. Bueno, no, uno que era muy curioso que escuchaba yo, pues entre ellos, decía es que aquí yace mi mujer, fría como siempre. Yo tengo uno. ¿Cómo vería esa mujer? Tengo uno. Aquí yace Juan García, que con un fósforo encendido fue a ver si gas había, y había. El otro que me contaste, del electricista. El electricista que murió. Aquí yace el electricista que no encontró el cable que era. No, pero en brevísimo hemos logrado eso, y hemos logrado no solo las entrevistas, los ejes temáticos, todo esto, y los invitamos a escucharlos, y también además porque tenemos una sección en brevísimo muy interesante, y es que invitamos a los oyentes a que nos manden un relato breve, puede ser un poema breve, que no supere el minuto o que no tenga más de 200 palabras, nos lo mandan a nuestro correo del programa, que es brevísimo2020@gmail.com, y nosotros lo leemos. Excelente, profe. Bueno, ¿dónde encuentran, dónde pueden escuchar Brevísimo? ¿Dónde encuentran al profe Montoya, pues, para conocer un poquitico más de todo este cuento tan apasionante? De Brevísimo los invitamos en Instagram, Brevísimo2020, en Facebook también, Brevísimo, también lo pueden encontrar así en la página, y en el canal de YouTube también Brevísimo. Ahí están todos los programas que llevamos hasta hoy. Hoy llevamos ya 28 programas, 28 emisiones de Brevísimo, y los pueden escribir, como les digo. Y también para los otros trabajos que les comentaba, en la web 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Allí van a encontrar los más de 140 programas radiales sobre el tema. Se escucharon ambos programas, y el de Brevísimo hoy por hoy en la emisora de la Universidad Nacional de Medellín, sede Medellín, 100.4 FM, o en el link propio de la emisora de la universidad. En directo se pueden escuchar los programas miércoles 8 p.m. todos los miércoles. Ahí está pues, para que busquen Brevísimo en todas las redes sociales, en Instagram, el 2020. Instagram. Bueno, en esa. Y Brevísimo 2020. Muchas gracias por haber estado en el programa. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vendrán cosas de pronto que podamos hacer por acá, por lo que todo nos apasiona, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, espero que siga creciendo este programa y la oportunidad de seguir
conociendo muchas experiencias culturales. A ustedes los esperamos el próximo jueves. Ya después de un año de Pasearte Cultural, seguimos acá con grandes artistas y conociendo mucho de ellos, como el día de hoy. Espero que ustedes también hoy se vayan con un poquito más de aprendizaje o al menos unas inquietudes. Ni la pandemia nos ha frenado. Ni la pandemia nos frenó. Una feliz resto de tarde y bueno, nos vemos el próximo jueves. Pasearte Cultural, el programa donde tú también estarás.